Bueno, vamos allá. La crisis climática provoca un ascenso de la violencia machista. Este, esto es cíclico. O sea, esto hace años ya salió, ¿vale? En su día, ¿vale? Y en su día Bow hizo hilo. Los fenómenos meteorológicos extremos, mucho más frecuentes en los últimos años, están provocando un aumento de la violencia machista contra las mujeres, contra las niñas y contra las minorías étnicas. Venga. Es la llamativa conclusión de un estudio dirigido por un investigador de la Universidad de Cambridge y publicado en la revista The Lancet Planetary Health, que relaciona la crisis climática con la violencia machista, asegura que no la provoca, pero sí que hace aumentar los casos. O sea, no la provoca, pero sí que hace aumentar los casos. O sea, no hay relación causal, pero los casos aumentan. Para llegar a cabo esta investigación se realizaron búsquedas en 10 bases de datos hasta febrero de 2022 y se identificaron 26.381 manuscritos. Además se incluyeron 41 estudios que exploran varios tipos de eventos extremos como tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales, así como distintas manifestaciones de violencia de género que incluyen violencia de acoso sexual, violencia física, asesinatos de brujas, matrimonio precoz o forzado y violencia emocional. ¿Vale? Bueno, estos episodios traen consigo inestabilidad económica, inseguridad alimentaria y estrés mental, entre otras cosas, factores que provocan un ascenso de la violencia de género. Bueno, el estudio está enlazado en su totalidad en la descripción, por si alguien se lo quiere leer. Entonces, bueno, pues, ¿dónde está la trampa del estudio? Pues la trampa es muy sencilla. Tú vas a la metodología, ¿vale? Y en la metodología te pone que cuando han cogido los 26.381 manuscritos, lo han empezado a filtrar en función de diferentes criterios. Bueno, pues el segundo de los criterios es, han quitado todos los estudios que hablaban de los hombres y niños varones como víctimas de violencia. ¿Vale? Entonces, si tú quitas todos los estudios que incluyen a hombres y niños como víctimas, entonces dices, oh, la violencia contra mujeres y niñas sube. Claro, jodido. Porque, claro, efectivamente, porque y minorías étnicas, claro, porque has quitado todos los demás. ¿Vale? Ese es el motivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en realidad? En realidad es muy sencillo. En general, tras un desastre natural, la violencia sube. No, no importa qué. ¿Vale? Sin necesidad de buscar mucho. Cuando se produjo el apagón de Nueva York de julio de 1977, se desencadenó una ola de saqueos y atracos, ¿vale? Y no solo en Nueva York ha cogido ese, pero ha habido otros apagones, ¿vale? Y claro, como a consecuencia de que no hay luz y no se puede llamar, bueno, esto en tiempos cuando no había móviles, no podías llamar a la policía, pues olas de atracos y saqueos, ¿vale? La violencia en general, cuando hay un desastre natural, algún tipo de evento, aumenta. ¿Vale? En países en vías de desarrollo las consecuencias son peores. Tras un desastre natural, claro, no la ayuda tarda en llegar. No es como aquí, que tenemos cuerpos de bomberos y de rescate entrenados y que en cuestión de, iba a decir de horas, pero incluso ni siquiera horas, pues pueden trasladarse al lugar y empezar a, a rescatar gente. Claro, la población en el tercer mundo, la población puede tardar días en recibir ayuda. ¿Vale? Y quien dice ayuda lo dice, pues luego a lo mejor pues comida o agua, ¿sabes? Porque se cortan los suministros, bueno, en fin, es un desastre. ¿Vale? Y luego además ya no solamente ya son los servicios de rescate, por ejemplo el acceso a la policía, o sea, si te atracan con un desastre natural no puedes ir a la policía a protestar. Entonces, claro, en esta situación en la que falta un control, pues obviamente la violencia se incrementa. Entonces, claro, si excluyes de tu análisis la violencia contra los hombres, pues claro que se incrementa. Y entonces, bueno, pues yo me acordé de que este tema ya surgió hace años y ya colaboré con Bow haciendo un hilo. Sí, cherry picking de lo de toda la vida, efectivamente. Haciendo un hilo que está enlazado allá abajo. El hilo es del 2020, ¿vale? En la que hablan también pues, eso, del aumento de la violencia con desastres naturales. Y en particular hablaban del huracán Katrina. Entonces, ¿acordáis del huracán Katrina, el desastre en New Orleans? Pues
pues decían, bueno, pues Neutral, como no, esta plataforma de fact-checking, pues, publicaba de- que debido a un... que la policía... aquí. Que Zara y Parkinson, que citaban en un análisis un estudio realizado en Estados Unidos que documentó una cuadriplicación de la violencia de género tras 2 desastres naturales y un sorprendente aumento del 98% de mujeres víctimas de violencia física tras el huracán Katrina. ¿Vale? Bueno, pues yo localicé el estudio, se lo pasé a Bow, ¿vale? Y resulta que el estudio no solamente, efectivamente, es cierto que la violencia física contra las mujeres aumentó, pero ese estudio también recogía la violencia contra los hombres, ¿vale? No solo contra las mujeres. Y resulta que, según el estudio, pone, antes del Katrina, la violencia, el maltrato psicológico lo sufrían el 33% de las mujeres y después el 45%. Antes del Katrina lo sufrían el 36% de los hombres y después el 43%. O sea, más o menos se queda igual, ¿vale? Pero el segundo dato no se dice y el primero, pues sí lo dicen, ¿vale? Y luego, respecto al maltrato físico, dice el estudio, dice que antes del Katrina sufrían maltrato físico el 4,2% de las mujeres y después el 8,3%. De ahí un aumento del 98%. Un aumento del 98% es el doble casi. Y que el número de hombres que sufrían maltrato físico no aumenta. Y luego dice neutral, pero no habla nada de los hombres. Sin embargo, lo que pone en el. Así, lo que pone en el informe es que el maltrato físico no cambió para los hombres, ¿vale? Pero sin embargo, te vas a los datos y resulta que los hombres, claro, el maltrato físico hacia los hombres no cambió, pero ¿cuánto era el maltrato físico hacia los hombres? Pues resulta que antes del huracán era del 11,7% y después del huracán era el 10,9%, ¿vale? Aproximadamente igual. Pero fijaos que las mujeres han ido del 4,2 al 8,3 y los hombres han ido del 11,7 al 10. O sea, estaban recibiendo casi 3 veces más violencia física antes del huracán y luego, después del huracán, ¿vale? Se quedan un poco por encima de las mujeres, pero se quedan todavía por encima, ¿vale? Es decir, o sea, están recibiendo más violencia física, no importa qué. Entonces, efectivamente, el huracán Katrina aumentó la violencia física contra las mujeres casi al doble. Y aún así, la violencia física que estaban recibiendo es menos de la que recibían los hombres. Tócate los pies. ¿Vale? Pero sí, vale, los desastres naturales aumentan la violencia física contra las mujeres, pero el doble de, ya sabes con lo que dicen, ¿no? El doble de 0,0. pues, pues eso. Y bueno, ya pues dice, ya concluye Bow. Es decir, Neutral tiene un estudio según el cual ambos sexos sufren maltrato psicológico en igual proporción y con el Katrina la cosa empeora para ambos por igual. 2. Los hombres sufren mucho más maltrato físico, pero con el Katrina la cosa se iguala bastante. Y en lugar de dar esta información de modo neutral, pullita de Bow, lo que hace Neutral es ocultar los datos que contradicen la ideología de la reportera, cambiar la terminología del estudio para que parezca que no daba esos datos, un bulo en toda regla. Y lo peor es que ni siquiera es un bulo inofensivo, es un bulo acompañado de otros 100.000 bulos, siempre en el mismo sentido, que acaban generando esto, una generación de paranoicas que miran a un hombre comprando el pan y creen que están viendo un secuestrador. ¿Vale? Y luego, lo cachondo es que los de Neutral corrigieron el artículo y no pusieron que habían corregido el artículo. ¿Vale? Y Bob le sigue sacando los colores. Madre mía. Entonces, que no, que a los hombres cuando hablamos de violencia en general, a los hombres siempre nos toca la pajita corta. ¿Vale? Claro, lo que pasa es que si ocurre una situación que aumenta la violencia en general, pues también va a aumentar las formas particulares de violencia que reciben las mujeres. Pero aún así, o sea, pretender que este tipo de situaciones se ceba especialmente con las mujeres o cosas así, no, eso no hay por dónde cogerlo.